día de ayer se arrestó a quien fuera el fiscal que trajo la investigación sobre allá en Chihuahua, sobre el exgobernador César Duarte. Se trata de un personaje que trajo la investigación y que, entre otros personajes, investigaba a María Eugenia Campos, hoy gobernadora, por supuestamente estar en las listas de sobornos que repartió Duarte mientras que desviaba millones y millones, cientos de millones de pesos para su propio beneficio. Pues bueno, tenía, dicen que había hasta sacerdotes había en esa nómina. Es decir, una cosa escandalosísima, como es todo el caso César Duarte, porque se trata también de desvío. Para una de las denuncias que tienen es justamente federal, porque se trata de una denuncia que toca el terreno electoral, porque desvió fondos para apoyar campañas del PRI. Y ayer ese individuo que era el que investigaba a María Eugenia Campos, pues María Eugenia Campos, dice Javier Corral, el exgobernador, ordenó que lo detuvieran. Entonces el cazador de María Eugenia Campos, el que perseguía la corrupción de María Eugenia Campos, fue detenido y ya lo recluyeron. Va a tener que seguir la Fiscalía General del Estado de Chihuahua lo detuvo y va a tener que seguir el proceso preso, detenido. En efecto, y justamente al respecto hemos invitado, se trata de un asunto que tiene que ver con la alta corrupción, y hemos invitado esta tarde aquí a los periodistas a una experta anticorrupción. Ella fue titular de Auditoría Forense, de la Auditoría Superior de la Federación, Munadora Buchaim, para pues preguntarle qué representa para pues la lucha anticorrupción, más allá de partidos, que se capture, acusándolo de tortura y de tratos crueles, al fiscal que, digamos, desenmarañó todo este caso de desvío de recursos públicos a campañas del PRI y también a sobornos, como a la actual gobernadora del PAN, María Eugenia Campos, durante el gobierno del priista César Duarte. Bienvenida, Munadora, buenas tardes. Hola, ¿cómo están, Álvaro y Alejandro? Muchísimas gracias por... Que vengo en trayecto y en que me llego a sentar, que ya estoy en unos minutos, voy a estar en la oscuridad un poquito, pero aquí estamos, con mucho gusto. Pues significa Gracias. un mensaje victorio, sin que yo pueda calificar el fondo, porque finalmente no tenemos elementos, ni el auditorio, ni los usuarios, para saber cuáles son los indicios, la prueba circunstancial, la evidencia con la cual se construye el caso que lo lleva a prisión. Pero sin duda alguna, a todos los que nos dedicamos a la investigación de corrupción, y más el fiscal que en su momento dado fue el primero que acompañó al gobernador Corral en esta, yo digo que es una aventura en contra de todo el sistema, pues debe, yo no sé si en su momento hasta estar un poco arrepentido de haber hecho lo correcto, porque no podríamos entender por qué hasta hoy un tema de esa naturaleza sale a flote y por qué en apego a derecho no se informa de manera cabal a qué se refiere. Yo creo que es algo, un mensaje que no es bueno ni para la ciudadanía, que también tiene disposición en su momento de denunciar, porque hoy día la respuesta va a ser que nadie quiere problemas, Álvaro y Alejandro, nadie. Entonces, si decir las cosas que conoces va a traer como consecuencia que al rato te apañen o que te persigan de una manera política, violenta, porque estos grupos de corrupción no fueron uno o dos, son grupos estructurados del alto poder, de los cuales muchos, por supuesto, siguen incrustados en el gobierno, ¿no? Tanto federal como estatal. Entonces, pues imagínense nada más el mensaje y lo que está sucediendo.
Es algo, para mí es terrible, ¿no? Y si le sumo eso a los temas que a mí sí me tocó conocer de estafa maestra, por ejemplo, que hoy en días anteriores salió en prensa que el caso no ameritaba ámbito penal, que era una cuestión meramente administrativa, pues la decepción es mayor, porque de alguna manera están mandando todos estos temas para que se caigan los casos. O sea, eso es algo que es bastante triste. El caso este en particular, pues sí, es una maraña, pero está muy claramente identificado cada uno de los actores de la maraña. En el caso específico de la gobernadora de Chihuahua, ella está señalada como parte de una red de corrupción o haberse beneficiado de una red de corrupción que mantuvo el entonces gobernador priista de Chihuahua, César Duarte, para mantener a todo el mundo maiciado al tiempo que pues él cometía otro tipo de delitos, sobre todo relacionados con las uñas, es decir, con robar dinero público, utilizar dineros, transferencias para beneficiarse él mismo. Y aquí el caso es que es la gobernadora del mismo partido, del PAN, quien va en contra de funcionarios que sirvieron a otra administración del PAN, y luego el riesgo, que es que se abra el camino para que Duarte finalmente sea liberado. Sí, fíjate que el tema es que un asunto meramente político de confrontaciones que siempre vienen o derivan en la justicia, es lamentable, pero la justicia en este país pasa en un eje transversal en la política. Ojalá la política quitara sus manos y sus tentáculos y los partidos políticos, ¿no? Porque entonces moveríamos de una manera autónoma la mano de la justicia, el pie, la cabeza, para que si alguien es responsable de alguna acción que sea calificada como delito, sea fiscal o no sea fiscal, sea sancionado. Pero también todos aquellos que de alguna manera pues tienen la responsabilidad de llevar a cabo las investigaciones, no puedan ser cómplices, por ejemplo, de una trama política en la cual si les ordenan construir o fabricar una denuncia la realizan. Yo he vivido esos casos donde en forma particular constatados, fabricado denuncias en mi contra por todo lo que ha pasado. Y yo les aseguro que no soy la única en este país, que hay decenas. Entonces, sin que yo conozca el fondo ni pueda pronunciarme sobre ello, creo que la importancia de que se hagan los casos no solamente éticos, con evidencia científica, con la comprobación de los hechos y que se hagan, fíjense, es de un interés público, más allá que particular, porque la corrupción es un interés público. A todos nos gustaría saber qué es lo que sucede, por qué sucede y cuál es la respuesta. Entonces ahí sí creo que hay un conflicto que lamentablemente, como en cualquier partido, toca la justicia y tuerce tuerce la legalidad, ¿no? Le hace la mano de coche, como aquí en el sureste. Yo quisiera aprovechar, Muradora Buchaín, su presencia aquí en Los Periodistas para preguntarle, en general, la agenda anticorrupción, que por supuesto tiene que ver con que se imparta justicia, con que se frene la impunidad. ¿Qué evaluación hace de esta anticorrupción que se supone tiene en la Fiscalía General de la República la parte punitiva para impedir que efectivamente casos tan relevantes para los mexicanos como la estafa maestra, cuyos perpetradores presuntamente o presuntos perpetradores están claramente identificados, como el caso de Odebrecht también, cuyos perpetradores están identificados,
por mencionar dos casos, pues nomás no avanzan. ¿Por qué? Fíjate, esos casos, y voy a sumarle, y perdónenme, sin querer señalar a nadie, porque luego son muy sentidos, son los grandes casos emblemáticos del fracaso de la anticorrupción. Todo es más mensaje político, mediático, amenazas veladas, tiene uno que entrar a defenderte, ganar tus recursos, cuando si se hicieran las investigaciones de una manera apropiada, siguiendo no solamente la evidencia, los hallazgos, los indicios, sino haciéndola de abajo arriba, de arriba abajo, cruzando todos los sentidos, utilizando todas las herramientas y con el mejor personal, hubiera otro tipo de resultados. Realmente el sistema anticorrupción para mí no es la fiscalía, el sistema anticorrupción es la coordinación de todas las áreas involucradas en la materia. En su momento, hace años que se han gastado millones de pesos, se creó el fantasma que nunca acabó de nacer y se quedó en una hipótesis, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, en el cual seguramente otros todavía siguen cobrando ahí, pero los actores que son técnicos y especializados, pero también juegan el papel político, les vale un cacahuate absolutamente lo que sucede en el marco anticorrupción. ¿Por qué? Muchos de ellos son corruptos, muchos de ellos no quieren broncas con otros y entonces pactan beneficios comunes, prebendas, y así no se meten con nadie. Cada quien tiene una lealtad con alguien, con un partido que los puso, con un amigo que los colocó. Y eso, pues esas lealtades son las que han acabado con el país, han acabado con las instituciones. Y ahí paso el trapazo de una vez a los poder legislativo integralmente, ¿no? Que es quien los nombra en la mayor parte. Y esos compromisos políticos, pues nos han tenido un costo a los ciudadanos y que de repente, la verdad, con todo respeto a todos nosotros ciudadanos, parece que tenemos la memoria corta en muchos temas. Y ahí está. Y volvemos a la pregunta, ¿qué hacemos para combatir la corrupción? ¿Quién diantres, decía yo con nuestra colega Carmen Aristegui, quién diantres va a querer investigar? ¿Quién se anima a investigar? ¿Quién va a decir ahorita, oye, ayúdame? Nadie. Te mandan matar, hacen investigaciones fallidas. Veamos lo de esas compañeras, por ejemplo, las chicas asesinadas. O sea, ¿de qué manera tan temeraria dejan ir un peritaje? O sea, ¿dónde está la seriedad ante el dolor, ante los sucesos cotidianos que son los que nos han lastimado y nos siguen lastimando? Y los de arriba no los pasan. Bueno, entonces necesitamos de repente bajar todos, a poner los pies en la tierra y volver a preguntarnos qué hacer para abatir la corrupción cuando quienes pueden denunciar no denunciarían. Yo misma en las clases que doy, en las conferencias, pregunto aquí, ¿quién denunciaría un hecho si saben que sus vecinos son narcotraficantes? Nadie, porque van contra ti. Nadie, porque no hay protección al testigo. Nadie, porque no hay líneas éticas de denuncia. Mira, hace poco a mis colegas que hicimos, con los que hicimos las auditorías de la estafa maestra, las llegaron a ver en sus casas, ¿no? A 4 de ellas. Que dije que iba yo a subir los documentos a Twitter y la verdad por falta de tiempo no lo he hecho, con un oficio de los despachos de los defensores de estos perpetradores malandros, diciendo que la citaban en su despacho en calidad de testigos. ¿Con qué atribución los despachos privados se arroban el derecho de llegar a tu puerta a causarte una molestia para decirte que vayas a su despacho? O sea, ¿quiénes son? ¿Dónde está la fiscalía permitiendo esto? ¿Quién les dio los datos particulares de dónde viven? Y entonces pregúntale a cualquiera si alguien más se metería a trabajar en gobierno. Mejor hacemos investigaciones internas con organizaciones serias, internacionales, muchas privadas, que quieren de veras resultados y que no arriesgas nada. De ese tamaño es lo que sucede en el tema de las investigaciones. Te mandan, le dan a cualquiera tus datos y entonces estás... Híjole, pues qué mal, qué mal. Bueno, pues muchísimas gracias a Muna Dora Buchain que haya estado aquí para conversar sobre este tema tan delicado y tan penoso, porque había mucha expectativa con respecto a las fiscalías, la fiscalía
General de la República en particular, una fiscalía anticorrupción que estaba en manos de alguien pues más o menos conocido, vinculado a temas pues bueno, que había confianza, Sí. pues, ¿no? Sí. Ni modo. Entonces, Muchísimas no hay gracias. ni dónde, si tú preguntas dónde se presentan las denuncias de corrupción, cuál es el buzón, cuál es el mecanismo, llegas, intenta llegar a presentar, o sea, es bien difícil hacer las cosas correctas en este país cuando lo quieres hacer. Esa es y te cansa. Entonces, pues mejor pues dejas fluir. Esa es la parte en la que te permite vivir de alguna manera, por no decir sobrevivir. Les agradezco, Alejandro y Álvaro. Cuídense. Gracias. Al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas Que estén noches. bien. Buenas noches.